95% del universo es un misterio absoluto. No lo decimos como metáfora, la ciencia lo confirma. Todo lo que vemos, estrellas, galaxias, planetas, tú mismo, representa apenas el 5% de lo que existe. El resto es invisible, inaprensible, desconocido. Esta noche vamos a adentrarnos en ese misterio. Ponte cómodo. El cosmos está listo para contarte sus secretos. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Es una cifra tan enorme que resulta difícil de imaginar. Pero intentémoslo. Si comprimieras toda la historia del universo en un solo año, en el llamado calendario cósmico, el Big Bang ocurriría el 1 de enero a medianoche. Los dinosaurios no aparecerían hasta el 26 de diciembre. Y toda la historia de la humanidad, desde los primeros Homo sapiens hasta hoy, cabría en los últimos 12 segundos del 31 de diciembre. 12 segundos. En ese diminuto instante hemos construido ciudades, escrito sinfonías, inventado la electricidad, llegado a la Luna y apuntado telescopios hacia los confines del cosmos. Y sin embargo, con todo lo que hemos aprendido, el universo sigue siendo, en su mayor parte, un misterio absoluto. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos estrellas. Miles de ellas a simple vista. Millones con telescopios. Miles de millones con los instrumentos más poderosos que hemos construido. Pero lo que vemos es solo una pequeña fracción de lo que existe. La materia visible, todo lo que podemos observar directamente, representa apenas el 5% del universo total. El resto, el 95%, es algo que no entendemos. Algo que no podemos ver, no podemos tocar y apenas podemos medir. Lo llamamos materia oscura y energía oscura. Y son quizás los mayores misterios que enfrenta la ciencia en este momento. Pero antes de llegar a ellos, dejémonos llevar por el principio. Por el momento en que todo comenzó. Hace 13.800 millones de años, ocurrió algo que ningún modelo matemático puede describir completamente. El universo comenzó. No se expandió desde un punto en el espacio, porque el espacio mismo no existía todavía. El tiempo tampoco. Lo que ocurrió fue el origen absoluto de todo, incluidos el espacio y el tiempo. Los físicos lo llaman la singularidad inicial, y es el límite de lo que la ciencia puede describir. Más allá de ese instante cero, nuestras ecuaciones simplemente dejan de funcionar. Lo que sí sabemos es lo que vino después. En la primera fracción de segundo, el universo era infinitamente denso e infinitamente caliente. Era tan pequeño que habría cabido en el espacio de un protón. Después vino la inflación cósmica, un periodo de expansión extraordinariamente rápido, en el que el universo se multiplicó de tamaño millones de veces en menos de un segundo. Fue una expansión tan violenta y tan rápida que todavía hoy sus ondas resuenan en el fondo del cosmos, en lo que llamamos la radiación de fondo de microondas, una especie de eco del Big Bang que podemos detectar desde cualquier punto del universo. Después vinieron los primeros átomos. El hidrógeno y el helio. Las primeras estrellas que se formaron a partir de esas nubes de gas. Las primeras supernovas que esparcieron elementos más complejos por el espacio. Y así, lentamente, durante miles de millones de años, el universo fue tomando la forma que conocemos hoy. Galaxias, nebulosas, sistemas solares, planetas, y finalmente, en algún rincón perdido de una galaxia espiral llamada Vía Láctea, un planeta pequeño y azul donde emergió algo extraordinario. La vida. La conciencia. La capacidad de mirar hacia atrás y preguntarse, ¿de dónde venimos? Pero aquí es donde empiezan las preguntas sin respuesta. ¿Qué había antes del Big Bang? La pregunta en sí misma puede carecer de sentido, porque si el tiempo nació con el universo, entonces no había un antes. Pero nuestra mente no puede evitar formularla. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta parece válida, pero la geografía hace que no tenga respuesta posible. Algunos físicos teóricos proponen que el Big Bang fue el resultado de la colisión de dos universos paralelos, como membranas vibrando en dimensiones superiores que chocaron entre sí. Otros sugieren que el universo es cíclico, que se expande, colapsa y renace en un ciclo eterno. Otros apuntan hacia la mecánica cuántica, donde el universo pudo haber surgido literalmente de la nada, de una fluctuación cuántica en el vacío. Y el vacío cuántico, por cierto, no es realmente vacío. Está lleno de energía, lleno de partículas que aparecen y desaparecen constantemente. En cierto sentido, la nada absoluta no existe en la naturaleza. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Quizás ninguna pueda serlo. Y eso, de alguna manera, resulta reconfortante.
Significa que el universo siempre tendrá algo nuevo que mostrarnos. Mientras dejas que esas ideas reposen en tu mente, vamos a hablar de algo que está literalmente a tu alrededor en este momento, aunque no puedas verlo ni sentirlo. La materia oscura. Sabemos que existe por sus efectos. En los años 70, la astrónoma Vera Rubin estaba estudiando la velocidad a la que giran las estrellas dentro de las galaxias. Esperaba encontrar que las estrellas del borde exterior de una galaxia se movieran más lento que las del centro, igual que los planetas exteriores del sistema solar orbitan más despacio que los interiores. Pero no fue eso lo que encontró. Las estrellas de los bordes se movían casi a la misma velocidad que las del centro. Eso solo era posible si había mucha más masa en las galaxias de la que podíamos ver. Una masa invisible. Una materia que no emite luz, no refleja luz, no absorbe luz. Una materia oscura. Desde entonces, la evidencia se ha acumulado. Las galaxias giran como si estuvieran envueltas en halos de materia invisible. Los cúmulos de galaxias se comportan como si tuvieran mucha más masa de la que vemos. La distribución de las galaxias en el universo a gran escala forma una red cósmica, una especie de tela de araña gigantesca, cuya estructura solo puede explicarse si existe esa materia oscura guiando la gravedad. Pero no sabemos qué es. Decenas de experimentos diseñados específicamente para detectar partículas de materia oscura han buscado durante años sin encontrar nada. Los detectores más sensibles del mundo, ubicados kilómetros bajo tierra para aislarlos del ruido cósmico, siguen sin registrar ninguna señal. Propusimos partículas que llamamos WMPS, neutralinos, acciones. Pero nada. El universo sigue guardando ese secreto. Una alternativa que algunos científicos plantean es que la gravedad no funciona exactamente como creemos a grandes escalas. Que quizás las leyes de la física que conocemos necesitan ser revisadas. Pero esa idea también tiene problemas, porque la materia oscura parece necesaria para explicar demasiadas cosas al mismo tiempo. Y si la materia oscura es un misterio, la energía oscura es aún más desconcertante. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos estaban midiendo la velocidad de expansión del universo. Esperaban encontrar que esa expansión se estuviera frenando, porque la gravedad de toda la materia del universo debería estar frenándola. Lo que encontraron fue exactamente lo contrario. El universo no solo se está expandiendo cada vez más rápido. Algo está empujando las galaxias a alejarse entre sí con una fuerza que crece con el tiempo. Llamamos a esa fuerza energía oscura. Pero ese nombre es solo una forma de admitir que no sabemos qué es. Representa el 68% de todo el contenido del universo. Más de 2/3 de todo lo que existe es algo que no entendemos en absoluto. Algunas teorías sugieren que la energía oscura es una propiedad del espacio mismo, una energía intrínseca del vacío que se va acumulando a medida que el universo se expande. Otras proponen que es un campo dinámico, algo llamado quinta esencia, que ha cambiado a lo largo de la historia del universo. Y datos recientes, recopilados por experimentos como el DESI, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, sugieren que la energía oscura podría no ser constante, que podría estar cambiando con el tiempo. Si eso es cierto, las implicaciones son enormes. Podría cambiar nuestra comprensión de cómo terminará el universo. Podría incluso significar que el universo tiene un destino diferente al que habíamos calculado. El futuro del cosmos es incierto de maneras que apenas empezamos a comprender. Respira hondo. Deja que esas palabras floten en tu mente como estrellas en la oscuridad. Ahora vamos a hablar de los objetos más extremos del universo. De las regiones donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de funcionar. De los agujeros negros. Un agujero negro es lo que queda cuando una estrella masiva agota su combustible y su núcleo colapsa bajo su propio peso. El colapso es tan violento, tan absoluto, que crea una región del espacio donde la gravedad es infinita. Donde ni siquiera la luz puede escapar. El límite de esa región se llama horizonte de sucesos, y es una frontera de la que no hay retorno. Nada puede salir de un agujero negro. Una vez que cruzas el horizonte de sucesos, estás atrapado para siempre. Incluso el tiempo funciona de manera diferente cerca de un agujero negro. Desde fuera, un reloj que cae hacia el horizonte parecería ir cada vez más lento, hasta detenerse completamente en el momento en que cruza el horizonte. Pero para el reloj mismo, el tiempo sigue corriendo normal. Es una de las consecuencias más extrañas de la relatividad general de Einstein, y ha sido confirmada experimentalmente una y otra vez.
En el centro de un agujero negro hay lo que llamamos singularidad, un punto de densidad y curvatura infinita donde las ecuaciones de la física producen respuestas imposibles. Los físicos dicen que ahí la relatividad general deja de ser válida, que se necesita una teoría que combine la relatividad general con la mecánica cuántica para describir lo que ocurre en ese punto. Esa teoría, la gravedad cuántica, es uno de los grandes proyectos inconclusos de la física. Décadas de trabajo, mentes brillantes, millones en financiación. Y todavía no tenemos una respuesta completa. En el centro de nuestra propia galaxia hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A*. Tiene una masa equivalente a 4 millones de soles. En 2019, el telescopio del Horizonte de Sucesos capturó la primera imagen directa de un agujero negro, el de la galaxia M87, que tiene una masa de 6.500 millones de soles. Ver esa imagen fue uno de los momentos más emocionantes de la astronomía moderna. Una sombra oscura rodeada de un anillo de luz brillante, exactamente como lo habían predicho las ecuaciones décadas antes. Pero los agujeros negros siguen siendo profundamente misteriosos. El físico Stephen Hawking predijo que los agujeros negros emiten lentamente una pequeña cantidad de radiación térmica, hoy conocida como radiación de Hawking, y que con el tiempo deberían evaporarse. Pero si eso es cierto, ¿qué ocurre con la información de todo lo que cayó en ellos? La mecánica cuántica dice que la información no puede destruirse. La relatividad general dice que el agujero negro debería desaparecer llevándose todo consigo. Estas dos afirmaciones no pueden ser ambas ciertas al mismo tiempo. Es lo que los físicos llaman la paradoja de la información del agujero negro, y sigue sin resolverse. Y luego están los agujeros negros que no deberían existir según nuestros modelos. Los agujeros negros supermasivos que encontramos en el centro de galaxias muy jóvenes, cuando el universo apenas tenía unos cientos de millones de años. No hay suficiente tiempo, según nuestros modelos, para que se formaran agujeros tan masivos tan rápidamente. ¿De dónde vienen? No lo sabemos. El telescopio espacial James Webb está encontrando cada vez más de estos objetos en el universo temprano, y cada nuevo descubrimiento profundiza el misterio. El James Webb es quizás el instrumento más extraordinario que la humanidad ha construido jamás. Lanzado el 25 de diciembre de 2021, desplegó en el espacio su espejo dorado de 6,5 metros de diámetro, se colocó a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en el llamado punto de Lagrange L2, y comenzó a capturar imágenes del universo con una claridad y una profundidad que nunca habíamos tenido antes. Sus imágenes no son solo científicamente revolucionarias. Son también de una belleza sobrecedora. Nebulosas esculpidas por la presión de la radiación estelar, pareciendo paisajes de montañas cósmicas. Galaxias en colisión envueltas en nubes de polvo brillante. Estrellas recién nacidas iluminando sus cocunas de gas y polvo. Cada imagen es un recordatorio de que el universo no es solo un lugar de leyes físicas frías y abstractas. Es también un lugar de una belleza que sobrepasa cualquier cosa que el ser humano haya podido crear. Pero más allá de la estética, el James Webb está reescribiendo los libros de astronomía. Está encontrando galaxias masivas y perfectamente formadas en el universo temprano, cuando según nuestros modelos el universo era demasiado joven para que existieran. Está detectando moléculas orgánicas en las atmósferas de exoplanetas a decenas de años luz. Está observando las atmósferas de mundos que quizás alberguen agua líquida. Está mirando más lejos en el espacio y más atrás en el tiempo que cualquier telescopio anterior, llevándonos a los primeros cientos de millones de años del universo. Y lo que ve no siempre encaja con lo que esperábamos. En cosmología existe algo llamado la tensión de Hubble. La constante de Hubble describe la velocidad a la que el universo se expande. Pero cuando la medimos de diferentes maneras, con el fondo cósmico de microondas o con las supernovas y cefeidas locales, obtenemos valores ligeramente diferentes. Es una discrepancia pequeña en términos absolutos, pero suficientemente grande para ser estadísticamente significativa. Alguno de nuestros métodos de medición tiene un error. O quizás la cosmología estándar necesita ser revisada. El James Webb está aportando más datos, pero de momento la tensión persiste y el misterio se profundiza. Mientras el universo te envuelve con toda su inmensidad y sus preguntas sin respuesta, deja que tu cuerpo se hunda un poco más en el colchón. Relaja los hombros. Relaja la mandíbula. Respira suavemente. Vamos a hablar ahora de uno de los mayores misterios que enfrenta la humanidad. No es solo un misterio científico, es un misterio filosófico, existencial, que toca el corazón mismo de lo que somos. La pregunta es simple: ¿estamos solos en el universo?
El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Cada galaxia contiene, de media, 100.000 millones de estrellas. Y alrededor de la gran mayoría de esas estrellas hay planetas. Los cálculos más conservadores estiman que solo en nuestra galaxia hay decenas de miles de millones de planetas en la zona habitable de su estrella, esa distancia donde el agua podría existir en estado líquido. La vida tal como la conocemos necesita agua líquida. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esa pregunta tiene nombre. Se llama la paradoja de Fermi, por el físico Enrico Fermi, que la formuló en 1950 durante una conversación informal con colegas. Si el universo es tan viejo y tan grande, y si los ingredientes para la vida son tan comunes, entonces las civilizaciones inteligentes deberían ser abundantes. Y si son abundantes, al menos algunas deberían haber tenido tiempo de colonizar la galaxia, o al menos de hacerse notar. Pero el cielo está en silencio. No hemos encontrado ninguna señal. No hemos detectado ninguna transmisión. No hemos visto ningún signo inequívoco de vida inteligente más allá de la Tierra. ¿Por qué? Las respuestas propuestas son muchas y ninguna es satisfactoria del todo. Una de las más inquietantes es la llamada hipótesis del gran filtro. La idea es que en algún punto del camino evolutivo desde la materia inerte hasta la civilización espacial existe un filtro, una barrera, que casi ninguna especie logra superar. El origen de la vida quizás sea extraordinariamente improbable. O quizás el salto de las células simples a las complejas sea casi imposible. O quizás las civilizaciones inteligentes tienden a destruirse a sí mismas antes de llegar a las estrellas. Lo más esperanzador sería que ese gran filtro ya esté detrás de nosotros, que los pasos difíciles ya los hemos superado y que el futuro esté abierto. Lo más inquietante sería que el gran filtro esté por delante, esperando a que lo alcancemos. Otra explicación es que las civilizaciones avanzadas se vuelven invisibles. Que sus comunicaciones son tan eficientes que no producen las señales de radio dispersas que nosotros emitimos. Que se repliegan hacia dimensiones que no podemos observar. Que utilizan formas de energía que no sabemos reconocer. O quizás, simplemente, la vida inteligente sea extraordinariamente rara. Quizás la Tierra sea un lugar verdaderamente excepcional. Quizás la combinación exacta de factores que permitieron que aquí emergiera la conciencia sea tan improbable que en una galaxia de 100.000 millones de estrellas, ocurra apenas una vez. En el año 2015, el telescopio espacial Kepler había confirmado ya miles de exoplanetas. En 2025, el número de planetas confirmados superaba los 5.600. Algunos de ellos son mundos rocosos de un tamaño similar al de la Tierra, orbitando en la zona habitable de estrellas parecidas al Sol. El James Webb ha comenzado a analizar las atmósferas de algunos de estos mundos, buscando biosignaturas, señales químicas que solo la vida podría producir. En 2023, el James Webb detectó en el exoplaneta K2-18b indicios de una molécula llamada dimetilsulfuro. En la Tierra, esa molécula es producida exclusivamente por el fitoplancton marino. Si se confirmara su presencia en K2-18b, sería la primera evidencia química de posible vida más allá de la Tierra. Los científicos son cautelosos. La señal necesita confirmación. Pero la posibilidad existe. Y más cerca de casa, en nuestro propio sistema solar, hay candidatos fascinantes. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano de agua líquida bajo su corteza de hielo, calentado por las fuerzas de marea del gigante gaseoso. Encélado, luna de Saturno, expulsa géiseres de vapor de agua al espacio, y en ese vapor se han detectado moléculas orgánicas complejas y hidrógeno molecular, los ingredientes de un ecosistema químico. Titán, otra luna de Saturno, tiene lagos de hidrocarburos líquidos en su superficie y una atmósfera densa y compleja. Incluso Marte, hoy un desierto frío y casi sin atmósfera, tuvo en el pasado ríos, lagos y quizás océanos. En 2024, la NASA anunció que el rover Perseverance había encontrado en una roca marciana llamada Cheyava Falls patrones de mineralización y compuestos orgánicos que podrían ser biosignaturas de vida microbiana antigua. La cautela científica es enorme. Los procesos geológicos también pueden producir esos patrones. Pero la posibilidad no puede descartarse. Y es una posibilidad que cambia todo. El silencio del cosmos te rodea. Suave, profundo, como el silencio entre estrellas. En ese silencio, vamos a explorar ahora un misterio diferente. No un misterio de lo grande, sino de lo infinitamente pequeño. El misterio de la realidad misma. La mecánica cuántica es la teoría física más precisa y más exitosa que hemos desarrollado.
Sus predicciones han sido confirmadas con una exactitud extraordinaria. Toda la electrónica moderna, desde los transistores de tu teléfono hasta los láseres, se basa en ella. Es el fundamento de la química y de la biología molecular. Sin ella, no existiría ninguna de las tecnologías que dan forma a nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, nadie entiende realmente lo que dice sobre la naturaleza de la realidad. En el mundo cuántico, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Un electrón no tiene una posición definida en el espacio. Existe en una superposición de múltiples posiciones al mismo tiempo, descritas por una función matemática llamada función de onda. Cuando lo medimos, la función de onda colapsa y el electrón aparece en un lugar concreto. Pero antes de medirlo, está literalmente en varios lugares a la vez. El famoso experimento del gato de Schrödinger ilustra la extrañeza de esto. Si metemos un gato en una caja con un mecanismo que tiene una probabilidad del 50% de matar al gato según el estado de una partícula cuántica, según la mecánica cuántica estándar, el gato está simultáneamente vivo y muerto hasta que abrimos la caja y observamos. La observación decide la realidad. ¿Pero qué significa observar? ¿Necesita ser un ser consciente? ¿O basta con que haya alguna interacción física? Los físicos debaten esto desde hace casi un siglo y no hay consenso. Una de las interpretaciones más radicales es la interpretación de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957. Según esta idea, cuando una partícula está en superposición y tiene lugar una medición, el universo no elige uno de los resultados posibles. En cambio, el universo se divide. En una rama, el resultado es A. En otra rama, el resultado es B. Ambas ramas son igualmente reales. Y esto ocurre con cada medición cuántica, en cada partícula, en todo el universo, a cada instante. El número de universos paralelos que esto implicaría es incalculable. Infinitos universos, todos igualmente reales, todos en los que versiones de ti mismo están tomando decisiones diferentes en este preciso momento. Hay quienes encuentran esta idea absurda. Hay quienes la encuentran fascinante. Hay quienes la encuentran profundamente perturbadora. Pero lo cierto es que matemáticamente es perfectamente consistente, y no hay experimento que pueda probarla ni refutarla. El entrelazamiento cuántico es otro fenómeno que desafía nuestra intuición sobre la realidad. Cuando dos partículas se entrelazan, forman un sistema unificado independientemente de la distancia que las separe. Si mides el estado de una de ellas, instantáneamente conoces el estado de la otra, aunque esté al otro lado del universo. Einstein llamó a esto acción fantasmagórica a distancia y le perturbaba profundamente. Creía que debía haber alguna explicación local y realista. Pero los experimentos, culminando con los trabajos de Alain Aspect en los años 80 y posteriores confirmaciones, mostraron que Einstein estaba equivocado. El entrelazamiento es real. Y su naturaleza sigue siendo filosóficamente desconcertante. El universo tiene estructuras que se extienden a escalas que la mente apenas puede abarcar. A gran escala, la distribución de la materia forma lo que llamamos la red cósmica o el tejido cósmico. Filamentos de galaxias y cúmulos que se extienden cientos de millones de años luz, rodeando vacíos enormes donde apenas hay nada. Es la estructura más grande del universo, y su origen está directamente relacionado con las fluctuaciones cuánticas del universo temprano, las pequeñísimas variaciones en la densidad del cosmos recién nacido que se amplificaron durante la inflación y se convirtieron, miles de millones de años después, en los grandes filamentos y los grandes vacíos. En 2025, los astrónomos anunciaron el descubrimiento de la superestructura cósmica más grande jamás detectada, bautizada como Quipu, en honor a los cordones de nudos utilizados por los incas para registrar información. Este enorme filamento de cúmulos de galaxias se extiende a lo largo de miles de millones de años luz y contiene una masa que supera la de 1000 millones de galaxias como la nuestra. Verlo en un mapa del universo produce vértigo. Nos recuerda que la Vía Láctea, con sus 100.000 millones de estrellas, es apenas un punto de polvo en la red del cosmos. Dentro de esa red, las galaxias siguen su baile gravitacional. Se fusionan, se distorsionan mutuamente, se devoran lentamente. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, está en curso de colisión con Andrómeda, la galaxia espiral más cercana. Dentro de unos 4.500 millones de años, las dos galaxias se fusionarán en una sola. Pero no será como dos trenes chocando. Las estrellas están tan separadas entre sí que es casi imposible que dos estrellas colisionen directamente. Lo que ocurrirá es un lento y grandioso baile de gravedad, en el que las dos galaxias se entrelazarán, se deformarán y acabarán formando una gran galaxia elíptica.
Y el Sol, si todavía existe para entonces, y la Tierra con él si no ha sido engullida por el Sol en su fase de gigante roja, podría acabar en un lugar completamente diferente de la nueva galaxia fusionada. Pero no te preocupes por eso ahora. Faltan 4.500 millones de años. Por ahora, el cielo nocturno es estable, tranquilo, eterno en la escala de una vida humana. Mientras flotas en ese espacio tranquilo, vamos a hablar de algo que ha capturado la imaginación de los físicos durante décadas. La posibilidad de que nuestro universo no sea el único. Que existan otros universos, tal vez infinitos, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias constantes fundamentales, su propio destino. Llamamos a este conjunto de universos el multiverso. Pero el multiverso no es una sola idea. Es el nombre que se da a varias propuestas diferentes que surgen de distintas teorías físicas. La más intuitiva es la que surge de una inflación eterna. Si el campo inflacionario que causó la expansión acelerada del universo temprano actuó de manera diferente en diferentes regiones del espacio, podrían haberse creado múltiples burbujas de universo, cada una expandiéndose de forma independiente. Nuestro universo sería una de esas burbujas. Otras burbujas podrían existir fuera de nuestro horizonte cósmico, inaccesibles para siempre. La más radical es la que surge de la teoría de cuerdas. Esta teoría, que intenta unificar la mecánica cuántica y la relatividad general mediante la propuesta de que las partículas fundamentales son en realidad pequeñas cuerdas vibrantes en 10 o 11 dimensiones, predice un enorme número de posibles universos, quizás 10 elevado a 500 configuraciones diferentes. Cada configuración tendría constantes físicas diferentes, valores distintos para la velocidad de la luz, la carga del electrón, la masa del protón. En la mayoría de esos universos, la vida no sería posible. Las estrellas no se formarían, los átomos no serían estables, el cosmos se colapsaría o se desintegraría instantáneamente. Esto plantea una pregunta profunda y perturbadora. ¿Por qué las constantes físicas de nuestro universo tienen exactamente los valores que permiten la existencia de estrellas, planetas, moléculas y vida? Hay quienes ven en eso evidencia de un diseño. Otros proponen el llamado principio antrópico, que básicamente dice que solo podemos observar un universo compatible con nuestra existencia. Si existieran innumerables universos con distintas constantes, solo estaríamos aquí para hacernos la pregunta en aquellos en que las constantes permiten que exista alguien que se la haga. Es un razonamiento que algunos encuentran profundo y otros encuentran evasivo. Pero es lo que tenemos. Y es suficiente para llenar noches enteras de asombro. La conciencia es quizás el misterio más cercano y más desconcertante de todos. No hay ninguna ley física que explique por qué debería existir la experiencia subjetiva. ¿Por qué debería haber algo que sea sentir, ver, escuchar? Las neuronas del cerebro son materia. Se comunican mediante impulsos eléctricos y señales químicas. Podemos mapear esos impulsos con escáneres de alta resolución. Podemos predecir con creciente precisión qué regiones del cerebro se activan con qué pensamientos. Pero ninguna de esas observaciones nos dice por qué hay una experiencia interior, por qué hay alguien que está mirando hacia afuera desde dentro. El filósofo David Chalmers llamó a esto el problema difícil de la conciencia, para distinguirlo de los problemas más abordables de cómo el cerebro procesa información, controla el comportamiento y genera respuestas adaptativas. Esos son problemas difíciles en el sentido técnico, pero en principio pueden abordarse con las herramientas de la neurociencia. El problema difícil es diferente, porque toda esa actividad física produce experiencia, porque la información no se procesa simplemente en la oscuridad, sin que nadie la sienta. Algunas teorías proponen que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, tan básica como la masa o la carga eléctrica. El panpsiquismo, aunque suena extraño a oídos modernos, sostiene que incluso los sistemas simples tienen alguna forma rudimentaria de experiencia interior, y que la conciencia humana es simplemente la forma más compleja de esa propiedad universal. Otros proponen que la conciencia es una ilusión, que no hay nadie en casa realmente, que el sentido de un yo unificado es una narrativa que el cerebro construye después del hecho. Y hay quien sugiere que la mecánica cuántica juega algún papel en la generación de la conciencia, aunque esa idea es controvertida y carece de respaldo experimental sólido. Lo que sí es cierto es que el universo, compuesto de materia y energía, produjo en algún momento a los seres humanos. Y con ellos produjo la capacidad de preguntarse por el universo mismo. El cosmos se mira a sí mismo a través de nuestros ojos. Eso es extraordinario, sea cual sea la explicación que finalmente encontremos. La noche avanza suavemente. Las estrellas siguen en su lugar, indiferentes y magníficas. El tiempo fluye despacio.
Vamos a hablar ahora del futuro del cosmos. De lo que le espera al universo a medida que los eones se acumulan más allá de todo lo que podemos imaginar. En este momento, el universo tiene unos 13.800 millones de años. Eso puede sonar como mucho tiempo, pero en la escala de lo que está por venir, es apenas el comienzo del comienzo. El universo es joven todavía. A lo largo de los próximos miles de millones de años, las galaxias seguirán formando estrellas, aunque cada vez a un ritmo menor. El pico de formación estelar del universo ya pasó, hace unos 10.000 millones de años. Desde entonces, las galaxias producen cada vez menos estrellas nuevas. El universo está, en cierto sentido, envejeciendo. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol agotará el hidrógeno de su núcleo. Se convertirá en una gigante roja, expandiéndose hasta engullir quizás la órbita de la Tierra, o al menos calentando el planeta hasta hacer imposible cualquier forma de vida. Eventualmente, expulsará sus capas externas en una nebulosa planetaria y su núcleo se enfriará hasta convertirse en una enana blanca. Una pequeña estrella densa y fría que brillará lentamente durante miles de millones de años más antes de apagarse por completo. Lo mismo le ocurrirá a la mayoría de las estrellas del universo. Las estrellas masivas terminarán en supernovas, dejando tras de sí estrellas de neutrones o agujeros negros. Las estrellas de masa media, como el Sol, dejarán enanas blancas. Las estrellas más pequeñas, las enanas rojas, quemarán su combustible tan lentamente que algunas tardarán billones de años en agotarlo. En un futuro muy lejano, quizás dentro de 100 billones de años, todas las estrellas del universo se habrán apagado. El cosmos estará oscuro. Solo quedarán enanas blancas enfriándose, estrellas de neutrones girando más y más lento, agujeros negros vagando por el espacio. Es una era que los cosmólogos llaman la era degenerada. Después vendrá la evaporación de los propios protones. Algunas teorías predicen que los protones son inestables y eventualmente se desintegran, aunque el tiempo necesario para ello supera el número de átomos del universo observable. Eventualmente, si la evaporación de Hawking es correcta, los propios agujeros negros desaparecerán, evaporándose lentamente en una tenue niebla de radiación. Y entonces el universo será casi perfectamente vacío, casi perfectamente frío, casi en equilibrio térmico absoluto. Los físicos llaman a este estado final la muerte térmica del universo. Un cosmos tan viejo, tan frío y tan homogéneo que ya no puede ocurrir nada en él. Ningún proceso, ningún cambio, ninguna experiencia. Pero incluso eso no es seguro. Si la energía oscura cambia con el tiempo, como sugieren algunos datos recientes, podría darse un escenario diferente. En el llamado Big Rip, el desgarro grande, la energía oscura se volvería tan poderosa que acabaría desgarrando primero los cúmulos de galaxias, luego las propias galaxias, luego los sistemas solares, luego los planetas, luego los átomos, y finalmente el propio tejido del espacio-tiempo. Todo en el universo sería destruido en una cascada de desintegración final. O quizás el universo sea cíclico. Quizás colapse, rebote y renazca. Quizás lo que llamamos el Big Bang fue el rebote de un universo anterior. Quizás este ciclo haya ocurrido infinitas veces. Quizás el universo no tenga principio ni fin, solo una sucesión infinita de nacimientos y muertes. No lo sabemos. Y esa ignorancia, lejos de ser inquietante, es una invitación permanente a seguir buscando. Mientras el universo despliega sus misterios ante ti, tu cuerpo se va haciendo más pesado, más relajado, más tranquilo. Respira suavemente. Siente como el sueño se acerca, suave y cálido. Vamos a hablar de algunas de las señales más misteriosas que hemos detectado llegando desde el espacio. Señales que, en algunos casos, todavía no tienen explicación completamente satisfactoria. Los destellos rápidos de radio, conocidos como FRBS por sus siglas en inglés, son pulsos de radiación de radio extremadamente intensos y brevísimos, que duran apenas milisegundos pero liberan tanta energía como el Sol en miles de años. Fueron detectados por primera vez en 2007, en datos de un radiotelescopio australiano. Desde entonces, se han detectado cientos de ellos, provenientes de galaxias a miles de millones de años luz. La mayoría son eventos únicos, pero algunos se repiten. El primero en detectarse fue FRB 121102, que ha emitido cientos de pulsos desde su descubrimiento, y ha sido localizado en una pequeña galaxia enana a 3.000 millones de años luz. Los astrónomos han propuesto diversas explicaciones: magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos extraordinariamente intensos, colisiones de objetos compactos, o incluso, en las teorías más especulativas, balizas artificiales de civilizaciones avanzadas.
Los magnetares parecen ser la explicación más probable para muchos de ellos, pero no todos los casos se explican perfectamente. En 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad del Estado de Ohio detectó una señal que duró 72 segundos y tenía exactamente las características que los astrónomos de SETI esperaban de una señal de origen inteligente extraterrestre. El astrónomo Jerry Eman, al revisar los datos, escribió en el margen la exclamación "¡Wow!". El nombre se quedó. La señal WOW es la señal más prometedora del cielo que nunca ha podido ser confirmada ni explicada satisfactoriamente. Nunca se volvió a detectar nada similar desde esa dirección. Hay también el llamado objeto de Boyajian, o estrella Tabby, la estrella KIC 8462852. Es una estrella normal en muchos aspectos, pero cuyo brillo disminuye de manera extraña e irregular. Las variaciones son demasiado grandes y demasiado complejas para ser explicadas por planetas o discos de polvo ordinarios. Algunas hipótesis apuntan a enjambres de cometas. Otras, más especulativas, sugirieron en su momento la posibilidad de megaestructuras artificiales. La explicación más aceptada hoy implica polvo irregular alrededor de la estrella, pero el caso sigue siendo científicamente fascinante. Y luego está la misteriosa señal de radio que emite el centro de la galaxia NGC 1277, y los pulsos periódicos detectados en 2021 provenientes de una región inexplicada de la Vía Láctea, que se enciende y se apaga cada 18 minutos con una regularidad que no encaja con ningún objeto astronómico conocido. Los astrónomos lo bautizaron GLEAM-X J1627595-523504.3 y admiten que no saben qué es. El universo nos habla constantemente en frecuencias que apenas empezamos a descifrar. Hay una pregunta que quizás sea la más profunda de todas. No qué hay en el universo, ni cómo funciona, ni cuándo terminará, sino por qué existe algo en lugar de nada. La nada absoluta, en sentido filosófico, es imposible de imaginar. Incluso intentando concebirla, ya estamos poniendo algo en ella, la idea de la nada, el espacio conceptual en que la imaginamos. La nada verdadera no tendría tiempo, no tendría espacio, no tendría leyes físicas, no tendría nada. Y de esa nada no podría surgir nada. Y sin embargo aquí estamos. El físico Lawrence Krauss argumenta que la nada cuántica, el vacío cuántico, no es realmente nada. Está lleno de energía y de potencial. Las fluctuaciones cuánticas crean y destruyen partículas constantemente. Bajo las condiciones adecuadas, un universo podría surgir de ese vacío como surge una burbuja de gas en un líquido. No necesitaría ninguna causa externa. Pero eso desplaza la pregunta: ¿por qué existe un vacío cuántico con esas propiedades? ¿Por qué las leyes de la mecánica cuántica son como son? El filósofo Derek Parfit, que dedicó décadas a pensar sobre estas preguntas, escribió que la existencia de algo es el único hecho que merece la descripción de asombroso. Que entre todas las posibilidades, la más improbable era que hubiera algo. Y sin embargo lo hay. Ese asombro ante la existencia misma es quizás la experiencia más universal y más profunda que comparten los seres humanos que se detienen a pensar. El niño que mira las estrellas por primera vez y siente algo que no sabe nombrar. El científico que lleva décadas estudiando el cosmos y todavía se estremece ante la primera imagen del James Webb. El viajero que en la cima de una montaña, bajo un cielo sin nubes, contempla la Vía Láctea como una banda de luz que atraviesa el firmamento y siente que algo más grande que él mismo lo envuelve. Ese asombro no depende de tener respuestas. A veces, las preguntas son el destino. La Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de diámetro. La luz que sale de su extremo opuesto tarda 100.000 años en llegar al otro extremo. Hay estrellas en nuestra galaxia cuya luz salió antes de que existiera el Homo sapiens y que todavía no ha llegado a los telescopios del otro extremo. Y la Vía Láctea es solo una de las 2 billones de galaxias del universo observable. El universo observable, por cierto, es solo la porción que podemos ver, limitada por la velocidad de la luz y la edad del universo. Más allá del horizonte cósmico podría haber espacio infinito, galaxias infinitas, materia infinita. No podemos saberlo. Nunca podremos recibir ninguna señal de esas regiones. Están más allá de lo que el universo tiene permitido contarnos. Vivimos en una burbuja de conocimiento, una esfera de luz que se expande lentamente a medida que el universo envejece y la luz de lugares más lejanos nos alcanza por primera vez. Pero el espacio mismo se expande más rápido que la luz. Hay regiones que nunca serán visibles para nosotros, aunque esperemos para siempre. El universo tiene secretos que guardará eternamente. Y de alguna manera eso está bien.
El misterio no es solo la ausencia de conocimiento. Es también el espacio donde crece la imaginación, donde florecen las preguntas, donde la maravilla tiene sitio para existir. Toda la materia de tu cuerpo fue forjada en las estrellas. El carbono, el oxígeno, el hierro, el calcio de tus huesos, el sodio en tu sangre. Todos esos átomos fueron sintetizados en el interior de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años, mucho antes de que existiera el sistema solar. Cuando esas estrellas explotaron en supernovas, dispersaron sus elementos por el espacio. Esos elementos formaron nuevas nubes de gas. Esas nubes se colapsaron en nuevas estrellas y planetas. Y en uno de esos planetas, los átomos se reunieron de maneras cada vez más complejas hasta producir la vida. Hasta producirte a ti. Carl Sagan lo dijo de manera hermosa: somos polvo de estrellas que piensa sobre las estrellas. El universo, a través de nosotros, se contempla a sí mismo. Eso significa que cuando miras al cielo nocturno, no estás mirando algo ajeno. Estás mirando tu origen. Estás mirando a tus ancestros más remotos. Las estrellas no son extrañas. Son parte de lo que eres. Esa conexión, esa pertenencia cósmica, es quizás el antídoto más poderoso contra el vértigo que produce la inmensidad del universo. Sí, somos pequeños en términos de tamaño. Un átomo en el océano cósmico. Pero somos también el único lugar del universo que conocemos donde el universo ha desarrollado la capacidad de reconocerse, de admirarse, de preguntarse. Eso no es pequeño. Eso es extraordinario. La noche profunda te envuelve. Tu respiración es lenta y tranquila. Afuera, las estrellas siguen en su lugar, brillando con la luz de procesos nucleares que ocurren a millones de kilómetros de distancia. Algunas de esas estrellas tienen planetas. Algunos de esos planetas tienen atmósferas. Quizás en alguno de ellos haya alguien o algo, mirando en este preciso momento hacia el cielo de su mundo, preguntándose si está solo en el universo, preguntándose qué hay más allá. Quizás estén haciendo las mismas preguntas que nosotros. Quizás se maravillen de las mismas cosas. Quizás también sientan ese extraño consuelo que viene de mirar lo grande y reconocer que somos parte de ello. No tenemos respuestas a los grandes misterios. La materia oscura sigue siendo un fantasma cuya naturaleza se nos escapa. La energía oscura sigue acelerando la expansión del cosmos en silencio. El origen del universo sigue siendo un muro infranqueable para nuestras ecuaciones. La vida más allá de la Tierra sigue siendo una posibilidad que esperamos confirmar. La conciencia sigue siendo una luz encendida en el interior de la materia que nadie sabe cómo se enciende. Y está bien no saber. Estar aquí, hacer las preguntas, mirar hacia arriba es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. El cosmos te acuna esta noche. 14.000 millones de años de historia cósmica confluyeron para que tú estuvieras aquí, en este momento, respirando despacio. Las estrellas que forjaron tus átomos viajaron durante eones para llegar a ti. El universo hizo todo lo posible para existir, para organizarse, para complejizarse, para producir vida, para producir conciencia, para producir el momento en que alguien pudiera maravillarse ante todo esto. Eres el universo descansando. Eres el cosmos cerrando los ojos por un momento después de 13.800 millones de años de existir. Mereces este descanso. Deja que la oscuridad sea cálida. Deja que el silencio sea suave. Las estrellas seguirán ahí cuando despiertes. Los misterios seguirán esperando. El universo tiene paciencia infinita. Hay mundos en el universo que ninguna imaginación humana habría podido inventar. Mundos que parecen sacados de las páginas de una novela de ciencia ficción, pero que son completamente reales, confirmados por telescopios, por cálculos, por espectroscopías. Mundos que nos recuerdan que la naturaleza supera siempre a la imaginación. Existe un planeta llamado 55 Cancri e orbita tan cerca de su estrella que un año en ese mundo dura apenas 18 horas terrestres. Su superficie alcanza temperaturas de más de 2200 grados centígrados, suficiente para fundir casi cualquier metal. Y según los modelos que los astrónomos han construido a partir de sus observaciones, la corteza de ese planeta podría estar compuesta en gran parte de carbono solidificado bajo presiones enormes. Carbono comprimido a esas temperaturas y presiones forma diamante. Es posible que exista un planeta recubierto de diamante, con océanos de lavas de carburo, brillando en un sistema solar a 40 años luz del nuestro. Y hay un planeta llamado HD 189733b. Es un gigante gaseoso de un color azul intenso y hermoso, que recuerda superficialmente al azul del océano terrestre.
Pero la razón de ese color no tiene nada de apacible. Llueve cristales de silicato a miles de kilómetros por hora. Los vientos en su atmósfera superan los 7000 kilómetros por hora, más de 6 veces la velocidad del sonido. Esos cristales de silicato, básicamente cristales de vidrio microscópicos, azotarían a cualquier objeto con una violencia inimaginable. Es un planeta de lluvia de vidrio y vientos que harían palidecer cualquier tormenta terrestre. Hay planetas que orbitan 2 soles a la vez, como Tatooine en la famosa saga cinematográfica, y que tienen 2 atardeceres. Los astrónomos han encontrado docenas de estos mundos con doble estrella. Imagina el cielo de uno de esos planetas. 2 soles cruzando el firmamento, a veces juntos, a veces en direcciones opuestas. Las sombras que proyectarían los objetos, cambiando de dirección a medida que los 2 soles se mueven. La doble puesta de sol, con 2 discos de colores diferentes hundiéndose bajo el horizonte. Hay planetas de agua. Mundos que podrían estar completamente cubiertos por océanos sin continentes, sin playas, sin costas. Solo agua hasta donde la vista alcanzara, y debajo más agua, bajo presiones tan enormes que el agua se comporta de maneras que no ocurren en ningún océano terrestre, convirtiéndose en hielo caliente, un estado de la materia que parece paradójico pero que la física permite bajo presiones extremas. Hay planetas de hierro, planetas de metano, planetas con anillos enormes que harían que los anillos de Saturno parecieran modestos. Hay un planeta, conocido como J1407b, que tiene un sistema de anillos tan vasto que si lo pusiéramos en el lugar de Saturno en nuestro sistema solar, esos anillos serían visibles a simple vista desde la Tierra, extendiéndose varios grados en el cielo nocturno, más grandes que la luna llena. El universo no solo es grande, es también extraordinariamente diverso. Cada sistema planetario que descubrimos es diferente a los demás. Cada mundo es único. La naturaleza parece obsesionada con la variedad, con experimentar todas las posibilidades, con llenar cada rincón del espacio de parámetros posibles con algo diferente. Las estrellas de neutrones son quizás los objetos más extremos del universo que todavía podemos describir con nuestras ecuaciones. Cuando una estrella con una masa de entre 8 y 20 soles llega al final de su vida, su núcleo colapsa en un objeto de una densidad inconcebible. Una estrella de neutrones típica tiene una masa de 1,5 veces la del Sol, pero comprimida en una esfera de apenas 10 o 20 kilómetros de radio. Una cucharada de su material pesaría cientos de millones de toneladas. En su interior, los electrones y los protones se fusionan bajo la presión extrema y se convierten en neutrones. El material resultante es tan denso que 1 centímetro cúbico de materia de estrella de neutrones pesa lo mismo que una montaña. La gravedad en su superficie es más de 100.000 millones de veces mayor que en la superficie de la Tierra. Si pudieras estar sobre su superficie, tu peso sería tal que cada célula de tu cuerpo sería aplastada al mismo tiempo. Pero lo que hace a las estrellas de neutrones especialmente fascinantes es su rotación. Cuando el núcleo de una estrella colapsa, la conservación del momento angular hace que gire cada vez más rápido, igual que un patinador artístico que recoge los brazos. Algunas estrellas de neutrones giran cientos de veces por segundo. Sus polos magnéticos emiten potentes haces de radiación. Cuando esos haces apuntan hacia la Tierra al girar, detectamos un pulso regular. Por eso las llamamos pulsares. El primer pulsar fue detectado en 1967 por la astrónoma Jocelyn Bell Burnell. La señal era tan regular, tan precisa, que los científicos la apodaron inicialmente LGM1, de Little Green Men, hombrecillos verdes. Antes de darse cuenta de que era una estrella de neutrones en rotación, bromeaban con la posibilidad de que fuera una señal artificial. La precisión de un pulsar supera a la de cualquier reloj atómico. Son los relojes más precisos del universo. Y hay pulsares que tienen compañeras. 2 estrellas de neutrones orbitándose mutuamente, girando la una alrededor de la otra en una danza cada vez más rápida a medida que emiten ondas gravitacionales y pierden energía. La predicción de que ese sistema perdería energía exactamente al ritmo calculado por la relatividad general de Einstein, confirmada a lo largo de décadas, fue una prueba indirecta extraordinariamente convincente de la existencia de las ondas gravitacionales, antes de que pudiéramos detectarlas directamente. Y en 2017, el detector LIGO registró por primera vez las ondas gravitacionales producidas por la fusión de 2 estrellas de neutrones. Fue uno de los momentos más emocionantes de la historia de la astronomía, no solo por las ondas gravitacionales, sino porque la colisión produjo también una explosión de rayos gamma y fue visible como una kilonova, una explosión que durante un instante brilló 100 veces más que una supernova ordinaria. Y en el espectro de esa kilonova, los astrónomos pudieron identificar la presencia de elementos pesados como el oro y el platino,
sintetizados en los instantes de la colisión. Las joyas de oro que existen en la Tierra, el oro en tus manos, en los anillos, en los ornamentos, fue forjado en la colisión de estrellas de neutrones hace miles de millones de años. El oro viene de las estrellas. Llevamos el universo sobre la piel. Hace apenas un año, en términos astronómicos, ocurrió algo extraordinario en el universo que observamos. Un objeto interestelar llegó a nuestro sistema solar por primera vez desde que tenemos la tecnología para detectarlo con plena certeza. Se llama 3I/diagonal Atlas y fue detectado en 2025. Es un cometa que no pertenece al sistema solar. Llegó de las profundidades del espacio interestelar, impulsado por una velocidad que solo puede explicarse si viene de fuera de la influencia gravitacional del Sol. Es el tercer objeto interestelar confirmado que visitamos, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Pero 3I/diagonal Atlas es un cometa activo, y su composición química, analizada en detalle, resulta sorprendentemente similar a la de los cometas de nuestro propio sistema solar. Eso sugiere que los ingredientes básicos del cosmos son comunes en galaxias diferentes, que los procesos que forjaron nuestro sistema solar ocurren en sistemas estelares de todo el universo, que los ladrillos fundamentales de los planetas y de la vida son ubicuos. Cada visitante interestelar que pasa por nuestro vecindario es un mensajero de otros sistemas solares. Un fragmento de otra historia, de otra formación planetaria, de otro rincón de la galaxia que viajó durante millones de años para cruzar brevemente el espacio que habitamos. Y nosotros también enviamos mensajeros. Las ondas Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977, han abandonado la heliosfera, la burbuja de viento solar que rodea al sistema solar, y viajan ahora por el espacio interestelar. Llevarán su disco de oro, con imágenes y sonidos de la Tierra, con música, con saludos en decenas de idiomas, con los pulsos del corazón humano, durante millones de años por la oscuridad entre las estrellas. Es improbable que alguna vez las encuentre nadie. Pero el hecho de haberlas enviado dice algo sobre lo que somos. Sobre nuestra necesidad de decir, aquí estamos. Existimos. Pensamos. Soñamos. Mientras te deslizas hacia el sueño, hay una pregunta que quiero dejar contigo. Una que no tiene respuesta, pero que vale la pena llevar al fondo de los sueños. ¿Por qué el universo tiene leyes? ¿Por qué hay regularidad? ¿Por qué el mismo proceso físico, ocurra donde ocurra en el universo, obedece a las mismas ecuaciones? El agua hierve a la misma temperatura en la Tierra que en una estrella a 100 millones de años luz. El electrón tiene la misma carga en cualquier galaxia. La velocidad de la luz es constante en todo el universo observable. ¿Por qué hay orden? ¿Por qué no hay caos puro, donde cada región del espacio funciona según reglas diferentes, o sin reglas en absoluto? Einstein dijo en una ocasión que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Que la mente humana, con sus ecuaciones y sus modelos, pueda capturar algo real sobre la naturaleza de las cosas. Que la matemática, inventada por seres humanos para resolver problemas prácticos, resulte ser el idioma en que está escrito el universo. Eugene Wigner llamó a esto la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. Una vez y otra vez, los matemáticos desarrollan abstracciones puras, sin ninguna aplicación física en mente, y décadas después los físicos descubren que el universo se comporta exactamente según esas abstracciones. Los números imaginarios, inventados para resolver ecuaciones sin solución real, son esenciales para la mecánica cuántica. La geometría no euclidiana, desarrollada como ejercicio abstracto, fue el lenguaje exacto que Einstein necesitó para describir la gravedad. Los grupos de simetría, puras construcciones algebraicas, son el fundamento del modelo estándar de partículas. ¿Es una coincidencia? ¿O hay algo más profundo? ¿Está el universo construido de matemáticas? ¿O simplemente nuestros cerebros, evolucionados en un mundo físico, están especialmente bien equipados para encontrar patrones, y las matemáticas son la formalización de esa capacidad? No lo sabemos. Pero la pregunta es hermosa. Hay algo que los astrónomos observan cuando miran el cielo con radiotelescopios que es de una importancia extraordinaria. Un ruido de fondo que está en todas partes, uniforme en todas las direcciones, constante en el tiempo. Una vibración suave que impregna el cosmos entero. Es la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang, la luz más antigua del universo. Esa luz viajó durante casi 13.800 millones de años para llegar a nuestros instrumentos. Fue emitida cuando el universo tenía apenas 380.000 años, el momento en que los electrones y los protones se combinaron por primera vez para formar átomos de hidrógeno y el universo pasó de ser un plasma opaco a ser transparente.
El momento en que la luz pudo viajar libremente por primera vez. Esa antigua luz todavía existe. Sigue viajando. Ha sido estirada por la expansión del universo hasta longitudes de onda de microondas, invisibles para el ojo humano pero detectables con instrumentos especializados. Cuando la miramos con suficiente precisión, esa radiación no es perfectamente uniforme. Tiene pequeñas fluctuaciones, variaciones de temperatura de apenas millonésimas de grado, que son los vestigios de las fluctuaciones cuánticas del universo temprano. Esas pequeñas irregularidades fueron las semillas a partir de las cuales se formaron, miles de millones de años después, las galaxias, los cúmulos de galaxias, la gran red cósmica. Lo que me parece más asombroso de eso es la escala. Fluctuaciones cuánticas en el universo recién nacido, fenómenos que ocurrieron en escalas subatómicas, determinaron la distribución de galaxias en el cosmos actual. Lo infinitamente pequeño escribió el mapa de lo infinitamente grande. Lo microscópico dio forma a lo macroscópico. El universo lleva inscrita en su estructura a gran escala la firma de los procesos cuánticos de su primera fracción de segundo. Los satélites como COBE, MAP y Planck han cartografiado esa radiación con precisión creciente. Los mapas resultantes son de una belleza extraña, manchas de color sobre un fondo uniforme, representaciones de las semillas que se convirtieron en todo. En cierto sentido, es el mapa de origen de todo lo que existe. Déjate flotar suavemente. La música sigue contigo, suave como el espacio entre las estrellas. Tu respiración es profunda y tranquila. El sueño está cerca. Vamos a hablar de los agujeros de gusano. De los puentes entre regiones distantes del espacio y el tiempo que aparecen en las ecuaciones de la relatividad general pero que nunca hemos observado en la naturaleza. Las ecuaciones de Einstein no solo predicen los agujeros negros, también admiten soluciones que conectan dos puntos del espacio, incluso puntos separados por distancias astronómicas, a través de un túnel o puente en el espacio-tiempo. Si existieran, podrían ser atajos a través del universo. Podrían, en principio, conectar no solo dos regiones del espacio sino también dos momentos del tiempo. El físico Kip Thorne, que ganó el Nobel por su trabajo en ondas gravitacionales, estudió en detalle las condiciones bajo las cuales un agujero de gusano podría ser estable. Para ser estable y irreversible, un agujero de gusano necesitaría una cantidad enorme de lo que los físicos llaman energía negativa o materia exótica, una sustancia con propiedades que no hemos observado en cantidades macroscópicas en la naturaleza. Pequeñas cantidades de energía negativa existen en el vacío cuántico, pero no lo suficiente ni en la forma adecuada para mantener abierta una puerta entre galaxias. Así que aunque las matemáticas los permiten, la naturaleza parece haber encontrado la manera de hacerlos impracticables. El universo parece protegerse de los viajes en el tiempo. Hay toda una hipótesis, llamada la conjetura de protección de la cronología de Hawking, que sugiere que los efectos cuánticos siempre conspiran para hacer imposible cualquier configuración que permitiría viajar al pasado, evitando así las paradojas que eso generaría. Pero los agujeros de gusano siguen siendo una herramienta poderosa en teoría. En particular, ha surgido en años recientes una conexión fascinante entre los agujeros de gusano y el entrelazamiento cuántico. Una conjetura, conocida como R = EP, propone que dos partículas entrelazadas están conectadas por un diminuto agujero de gusano cuántico. Que la geometría del espacio y la mecánica cuántica son, en cierto nivel fundamental, la misma cosa. Es una idea especulativa pero profunda, y ha abierto nuevas vías de investigación hacia la tan buscada teoría de la gravedad cuántica. El telescopio Vera C. Rubin, que comenzó sus operaciones en 2025, es otra ventana nueva al cosmos. Su cámara de 3.000 millones de píxeles, la más grande jamás construida para propósitos científicos, fotografiará el cielo austral completo cada pocas noches durante una década. El resultado será un inventario del universo dinámico, un catálogo de cómo cambia el cielo con el tiempo. Detectará millones de asteroides, incluidos aquellos que podrían representar algún día una amenaza para la Tierra. Catalogará miles de millones de galaxias. Seguirá la trayectoria de cometas y objetos transneptunianos. Y buscará señales de materia oscura en la forma en que su gravedad dobla la luz de objetos distantes, el efecto conocido como lente gravitacional. En sus primeras imágenes públicas, el observatorio Vera Rubin mostró campos de galaxias de una riqueza y un detalle nunca vistos en esa parte del cielo. En esas imágenes había estrellas de la Vía Láctea en primer plano, galaxias a millones de años luz en el medio y cúmulos de galaxias a miles de millones de años luz al fondo. Todo en una sola fotografía. Toda la profundidad del cosmos comprimida en una imagen. Y en esa misma imagen, entre las galaxias,
había objetos que los astrónomos identificaron como nuevos. Eventos transitorios, brillos de supernovas, asteroides moviéndose a través del campo, quizás incluso objetos completamente nuevos para la ciencia. El cielo dinámico guarda muchas sorpresas todavía. Hay algo que los físicos llaman el problema de la constante cosmológica, y es quizás el mayor desajuste entre teoría y observación en toda la historia de la física. La mecánica cuántica predice que el vacío, el espacio aparentemente vacío, debería tener una densidad de energía enorme, proveniente de las fluctuaciones cuánticas que crean y destruyen partículas constantemente. Cuando calculamos esa densidad de energía usando la teoría cuántica de campos, obtenemos un número enormísimo. Pero cuando medimos la energía del vacío cosmológicamente, a través de la tasa de expansión del universo y los efectos de la energía oscura, el valor que obtenemos es 120 órdenes de magnitud menor que el predicho por la teoría cuántica de campos. Es decir, la predicción teórica es un 1 seguido de 120 ceros veces mayor que el valor observado. Es el mayor error de predicción de la historia de la física. Algo en nuestra comprensión está profundamente equivocado. O bien nuestra teoría cuántica de campos tiene un error fundamental. O bien hay algún mecanismo desconocido que cancela casi perfectamente la energía del vacío predicha. O bien nuestro universo es un lugar en un multiverso donde por razones antrópicas la constante cosmológica tiene exactamente el valor que permite la existencia de estructuras y vida. Ninguna de estas opciones es completamente satisfactoria. Y sin embargo la realidad es lo que es. Los físicos siguen buscando una salida a ese problema. Es uno de los más fértiles en especulaciones teóricas y uno de los más refractarios a soluciones convincentes. Décadas de trabajo brillante y el problema permanece. La luz que ves cuando miras una estrella no es la estrella tal como está ahora. Es la estrella tal como estaba cuando esa luz partió hacia ti. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4 años luz. La luz que ves de ella partió hace 4 años. Las estrellas de la Vía Láctea que ves sin telescopio están entre decenas y miles de años luz. La luz de algunas de ellas partió antes de que nacieran las civilizaciones humanas. Y cuando miramos galaxias lejanas con telescopios, miramos todavía más atrás. La galaxia de Andrómeda, visible a simple vista en noches despejadas, está a 2,5 millones de años luz. La luz que llega hoy de Andrómeda partió cuando los primeros humanos anatómicamente modernos existían en África. El James Webb mira galaxias a más de 13.000 millones de años luz, imágenes de cuando el universo tenía apenas cientos de millones de años. En un sentido muy real, la astronomía es arqueología del tiempo. Cada telescopio es una máquina del tiempo. Cuanto más lejos miramos, más atrás en la historia del universo llegamos. El cosmos guarda su pasado inscrito en la velocidad de la luz, en el tiempo que la luz tarda en viajarlo. Y eso tiene una consecuencia extraña y hermosa. El universo que observamos no es el universo tal como es ahora. Es el universo tal como era en distintos momentos del pasado, a distintas distancias. Es un palimpsesto temporal, capas de diferentes épocas cósmicas superpuestas en el cielo. El universo cercano es el universo reciente. El universo lejano es el universo antiguo. Y el límite último de lo que podemos ver, la radiación de fondo de microondas, es el universo tal como era hace casi 13.800 millones de años, apenas 380.000 años después del Big Bang. Miramos el cielo y vemos el tiempo. Tu mente se va haciendo más tranquila. Los pensamientos flotan despacio, como nebulosas en la noche. El peso de los párpados se vuelve suave, cálido. El universo sigue ahí afuera, inmenso y misterioso, lleno de preguntas y de belleza. Hay un concepto que los científicos utilizan llamado zona de Goldilocks, o zona habitable. Deriva del cuento de la niña y los 3 osos, donde la temperatura de la sopa, la dureza de las camas, todo debe ser ni demasiado poco. Justo bien. La zona habitable alrededor de una estrella es la distancia a la que un planeta podría tener agua líquida en su superficie, porque el agua no se congela ni se evapora. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Justo bien. La Tierra está en la zona habitable del Sol. Pero la zona habitable no es solo una cuestión de distancia a la estrella. El tamaño del planeta importa, porque determina si puede retener una atmósfera. La composición de la atmósfera importa, porque determina el efecto invernadero. La presencia de un campo magnético importa, porque protege la atmósfera del viento solar. La presencia de una luna grande como la nuestra importa, porque estabiliza la inclinación axial del planeta y produce las mareas que algunos científicos creen que jugaron un papel en el origen de la vida. Y la posición del sistema solar en la galaxia importa,
Estamos en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, a una distancia del centro que nos aleja de la región más densa y peligrosa, rica en radiación y colisiones, sin alejarnos tanto como para no tener suficientes elementos pesados. Vivimos en lo que algunos llaman la zona habitable galáctica. Hay tantas condiciones que deben cumplirse simultáneamente que a veces parece increíble que la Tierra exista. Y sin embargo existe. Y nosotros existimos en ella. La improbabilidad no nos hace menos reales. Nos hace más preciosos. Todo lo que conoces, todo lo que amas, todo lo que has vivido, ocurrió en este punto azul pálido. En esta mota de polvo suspendida en un rayo de sol cósmico. No hay otro lugar en el universo donde sepamos que ocurre algo como esto. Al menos todavía no. Cuida de este planeta como si fuera el único que tienes. Porque por ahora, lo es. Y así llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido juntos algunos de los misterios más profundos que el universo nos plantea. Hemos hablado del Big Bang y de lo que no podemos saber sobre su origen. De la materia oscura que no vemos pero sabemos que existe. De la energía oscura que acelera la expansión del cosmos sin que sepamos qué es. De los agujeros negros donde las leyes de la física se quiebran. De la posibilidad de vida más allá de la Tierra, esa pregunta que quizás sea respondida en nuestra generación. De los mundos imposibles que pueblan la galaxia. De las estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo. De la luz de galaxias antiguas que llega a nuestros ojos como un mensaje del pasado. Y hemos hablado de algo más sutil pero igualmente importante. Del asombro. De la capacidad de maravillarse ante lo grande, lo complejo, lo misterioso. Del privilegio de ser parte de un universo que se ha dado la vuelta para mirarse a sí mismo a través de los ojos de los seres que habitamos este pequeño planeta azul. Los misterios del universo no son una fuente de angustia. Son una invitación. Una invitación a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir mirando hacia arriba. La ignorancia no es una debilidad. Es el combustible de la curiosidad. Y la curiosidad es lo más humano que existe. Que este viaje por el cosmos te haya traído algo de paz. Que los misterios te acompañen suavemente mientras duermes. Que mañana, cuando el sol salga, lo mires sabiendo que es una estrella. Una estrella entre 100.000 millones en nuestra galaxia, en un universo de 2 billones de galaxias, que lleva 4.500 millones de años iluminando este planeta, calentando sus océanos, alimentando su vida. Ese sol es tuyo. Ese universo es tuyo. Eres parte de él y él es parte de ti. Hay algo que rara vez se menciona cuando hablamos del universo, algo que los cosmólogos conocen bien pero que pocas veces llega al gran público. El universo tiene una textura. No en el sentido físico, no algo que puedas tocar, sino en el sentido de que hay patrones, ritmos, regularidades que se repiten a distintas escalas. Y esa textura revela algo profundo sobre la naturaleza del cosmos. Cuando miramos una galaxia espiral, vemos brazos de estrellas enroscados alrededor de un núcleo brillante. Cuando miramos el sistema solar, vemos planetas orbitando el Sol en el mismo plano. Cuando miramos un sistema de doble estrella, vemos las dos estrellas girando la una alrededor de la otra. Cuando miramos un átomo de hidrógeno, vemos el electrón orbitando el protón. La misma geometría, el mismo principio angular, se repite desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes. El universo parece tener predilección por ciertas formas, ciertos movimientos, ciertos patrones. Esto no es una coincidencia mística. Es la física en acción. La conservación del momento angular hace que los objetos en rotación tiendan a mantenerse en rotación, y que las nubes de gas en colapso gravitacional generen estructuras rotantes. Pero el resultado visual, esa repetición de formas espirales desde la escala atómica hasta la escala galáctica, produce una sensación de unidad que es difícil de ignorar. El universo es autosimilar en algunas de sus estructuras. Los matemáticos llaman fractales a las formas que se repiten a diferentes escalas. Los fractales aparecen en la naturaleza constantemente, en la ramificación de los ríos, en las nervaduras de las hojas, en la estructura de los pulmones, en los copos de nieve. Y aparecen también, de maneras más aproximadas y estadísticas, en la estructura del cosmos. Los filamentos y vacíos de la red cósmica, vistos a distintas escalas, tienen propiedades que se repiten. El universo a gran escala tiene una textura de filamentos y burbujas que recuerda, de manera sorprendente, a la estructura de la espuma, del tejido neuronal, de las redes de corrientes marinas. Esas semejanzas visuales son una invitación a la reflexión. No significan que el cerebro humano y el universo sean la misma cosa, eso sería estirar demasiado una analogía.
pero sí sugieren que hay principios físicos y matemáticos profundos que generan estructuras similares a escalas completamente diferentes. Que el universo tiene, en cierto sentido, una gramática. Un conjunto de reglas que se aplican una y otra vez para generar la diversidad que observamos. Aprender esas reglas es el proyecto de la física. Y aunque estamos lejos de haberlas comprendido del todo, cada descubrimiento nos acerca un poco más. Cada imagen del James Webb, cada dato del detector de ondas gravitacionales, cada análisis espectroscópico de una atmósfera exoplaneta es una palabra más en la traducción de esa gramática cósmica. Y mientras la traducción avanza, el asombro no disminuye. Al contrario, crece, porque cada respuesta revela nuevas preguntas. Cada misterio resuelto abre la puerta a misterios más profundos. El universo es inagotable en su capacidad de sorprender. Hay una imagen que a veces me ayuda a entender la escala del tiempo cósmico. Imagina que estiras los brazos tan lejos como puedas. La distancia desde la punta de los dedos de una mano hasta la punta de los dedos de la otra representa toda la historia del universo, los 13.800 millones de años desde el Big Bang hasta hoy. Ahora pasa una lima de uñas suavemente por la punta del dedo índice de una mano. El polvo que cae, el mínimo del mínimo, representa toda la historia de la humanidad. Toda la civilización, desde los primeros dibujos en cuevas hasta los cohetes espaciales, es un polvo de lima en el extremo de los dedos del universo. Eso podría hacernos sentir insignificantes. Y de hecho, en términos de duración, somos un parpadeo. Pero hay otra manera de verlo. Ese parpadeo produjo la música de Bach y la física de Newton. Produjo los poemas de Neruda y las ecuaciones de Einstein. Produjo la Capilla Sistina y el telescopio Hubble. Produjo la pregunta de por qué existe algo en lugar de nada, y el intento de responderla. En ese parpadeo, el universo se hizo consciente de sí mismo por primera vez, que sepamos. En ese parpadeo ocurrió todo lo que tiene sentido, todo lo que tiene valor, todo lo que reconocemos como significativo. La brevedad no resta importancia. A veces la añade. Una vida humana es breve en la escala cósmica. Un amor, una amistad, una tarde de verano mirando el cielo son instantáneos en la perspectiva del universo. Y sin embargo son infinitamente preciosos. Son el momento en que la materia se organizó de tal manera que pudo apreciar su propia existencia. Eso no ocurre en todos lados. Quizás no ocurra casi en ningún lado del universo. Aquí sí ocurre. Y eso merece ser celebrado, aunque sea en silencio, antes de dormir. El universo tiene 13.800 millones de años. Tiene 2 billones de galaxias. Tiene más estrellas que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Tiene mundos de diamante y planetas de lluvia de cristal. Tiene agujeros negros del tamaño de sistemas solares. Tiene nubes de polvo de miles de años luz de ancho que son las cunas donde nacen las estrellas. Tiene señales de radio que viajan durante eones antes de llegar a nuestros radiotelescopios. Tiene el eco del Big Bang impregnando cada rincón del espacio. Tiene la historia de todos los átomos que existirán jamás, forjados en las estrellas y reciclados sin fin. Y tiene esto. Este momento. Tu respiración tranquila. El sonido suave de la música. La oscuridad cálida de la habitación. El pensamiento que se va disolviendo mientras el sueño llega. Esto también es parte del universo. Esta conciencia que observa, que se pregunta, que se maravilla, que descansa. El universo no es solo lo que está afuera. El universo también está dentro. Cada átomo de tu cuerpo obedece las mismas leyes que rigen las galaxias. Cada sinapse de tu cerebro es un proceso físico inscrito en el tejido de la realidad. Eres un rincón del universo donde el universo se observa a sí mismo. Y ahora ese rincón descansa. Se apaga suavemente. Se entrega al sueño con la misma naturalidad con que las estrellas se apagan al amanecer. Que el cosmos te acompañe esta noche. Que los misterios sean un buen colchón para los sueños. Que mañana el sol salga y sea de nuevo una estrella. Y que sigas sintiéndote parte de todo esto. Porque lo eres. Buenas noches desde el cosmos.